Hay días en que uno no llora delante de nadie, pero por dentro se está cayendo a pedazos. Hay días en que uno sigue funcionando, sigue trabajando, sigue sonriendo, sigue saludando, sigue sirviendo, sigue levantándose temprano, sigue contestando mensajes, sigue diciendo, estoy bien, pero por dentro algo se apagó. No se murió la fe del todo, pero se llenó de polvo. No desapareció el amor por Dios, pero quedó escondido debajo del cansancio. No dejaste de creer, pero empezaste a caminar más lento. Y a eso hoy yo quiero ponerle nombre. Eso se llama desánimo. El desánimo no siempre entra haciendo ruido, a veces entra en silencio, no tumba la puerta, se sienta a tu lado, no te grita, te susurra, no te dice niega a Dios. Te dice algo mucho más sutil, no esperes demasiado, no te dice abandona la fe, te dice baja la intensidad, no te dice deja de orar, te dice ¿para qué vas a orar si nada cambia? Y de pronto, sin darte cuenta, sigues viniendo a la iglesia, sigues escuchando prédicas, sigues levantando las manos, pero por dentro te sentiste vencido hace rato. Y déjame decirte algo desde el principio, con toda claridad. Sentir desánimo no te convierte en un mal cristiano, no te vuelve menos espiritual, no te hace hipócrita, no te convierte en un fracaso, te hace humano. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres de Dios que atravesaron horas oscuras, no eran incrédulos, eran personas reales, no eran de cartón, no eran héroes sin lágrimas, eran siervos atravesando noches profundas. Por eso me conmueve tanto Elías en 1 Reyes 19, porque uno pensaría que el hombre que acaba de ver caer fuego del cielo en el Monte Carmelo tendría que vivir eufórico por meses. Uno pensaría que después de una victoria así ya no habría espacio para el quebranto. Pero la Biblia tiene esa honestidad brutal que solo la palabra de Dios puede tener. Después de una de las victorias más impresionantes de su ministerio, Elías huye, se mete en el desierto, se sienta debajo de un enebro y dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. 1 Reyes 19, 4. Qué extraño es esto. Acaba de vivir una cumbre espiritual y sin embargo cae en un pozo emocional. ¿Sabes qué nos enseña eso? Que una gran victoria pública no siempre evita una gran batalla privada. Que puedes ver a Dios obrar en poder y aún así llegar a casa sintiéndote vacío. Que puedes ser usado por Dios y al mismo tiempo necesitar que Dios te restaure por dentro. Hay gente que cree que si un día lloraste de gloria, ya no volverás a llorar de cansancio. Y no funciona así. El alma no se sostiene con apariencias. El alma necesita la gracia de Dios todos los días. Y aquí aparece uno de los detalles más hermosos de ese pasaje. Elías está roto, confundido, agotado, y Dios no lo recibe con reproche. No le dice, ¿qué clase de profeta eres? No le dice, después de todo lo que hice contigo, así me pagas. No le lanza un sermón de condenación. La Biblia dice que el ángel del Señor lo tocó, le dio pan, le dio agua, lo dejó descansar, volvió a tocarlo y le dijo, levántate y come porque largo camino te resta. 1 Reyes 19, 5 hasta 7. Antes de corregirlo, Dios lo cuida. Antes de exigirle, Dios lo alimenta. Antes de pedirle que siga, Dios atiende su agotamiento. Esto es demasiado hermoso como para pasarlo por alto. A veces el cielo no te ministra primero con un trueno, te ministra con pan. A veces la intervención más espiritual de Dios empieza con descanso. A veces el Señor no te pide que corras otra milla, te dice que te sientes, que respires, que comas, que duermas, que recuerdes que sigues siendo barro sostenido por gracia, porque el desánimo no siempre se rompe a fuerza de gritos. A veces se rompe cuando entiendes que Dios no se avergüenza de tu fragilidad. Hay gente oyéndome que lleva demasiado tiempo tratándose con violencia, se hablan a sí mismos con crueldad, se dicen, debería estar mejor, debería ser más fuerte, a esta altura ya tendría que haberlo superado, no tendría que dolerme esto, no tendría que cansarme tanto. Y esa voz no viene del Padre. El Padre corrige, sí, pero no humilla. El Padre transforma, sí, pero no aplasta la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea, como dice Isaías 42. El Señor sabe exactamente cuánto te duele, cuánto te pesa, cuánto te costó llegar hasta aquí. Pero Dios no solo alimenta a Elías, también lo llama a salir de la cueva. Porque una cosa es descansar
y otra muy distinta es instalarse en el encierro. El desánimo ama las cuevas, ama el aislamiento, ama que no hables con nadie, ama que nadie se entere, ama que finjas fortaleza mientras por dentro te vacías. Y por eso el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. No porque no lo sepa, sino porque quiere que Elías verbalice su dolor, que saque afuera el veneno que se le metió en el alma. Dios no tiene problema con tus preguntas. Dios no se intimida con tu llanto. Dios no se asusta de tus noches. Lo que sí quiere es que dejes de sufrir en silencio como si tu dolor fuera una vergüenza. Y luego ocurre algo que me eriza el alma. Viene un viento grande y poderoso, pero Dios no estaba en el viento. Viene un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Viene fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y después vino un silbo apacible y delicado, una voz suave, y ahí estaba el Señor, 1 Reyes 19:11 hasta 12. Porque a veces pensamos que Dios solo nos saca del desánimo con espectáculos. Y no. Muchas veces Dios restaura con una voz baja, con una palabra pequeña, con una paz que se posa, con una certeza que no hace ruido, pero te recompone por dentro. El infierno te quebró a los golpes y Dios te vuelve a levantar con un susurro. Ahora bien, si Elías nos enseña que el desánimo puede tocar aún a los valientes, el Salmo 42 nos enseña cómo se pelea cuando el alma está caída. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salmo 42:5. Escucha la escena. El hombre no está negando su tristeza, no está fingiendo euforia, no está jugando a la espiritualidad. Está reconociendo el abatimiento, pero no se rinde a él. Le habla a su propia alma, se predica a sí mismo, se agarra del cuello espiritual y se dice, no te vas a quedar viviendo aquí. Espera en Dios, todavía no terminó, aún lo voy a alabar. Esto es clave, porque el desánimo empeora cuando conviertes tus emociones en tu única autoridad. Cuando todo se decide por lo que sientes, estás perdido. Habrá días en que sentirás a Dios muy cerca y habrá días en que no sentirás nada. Pero Dios no se va porque tú no lo sientas. El silencio de tu emoción no cancela la fidelidad del Señor. Por eso hay momentos en que no hay que escucharle el discurso al alma, sino predicarle al alma. Decirle, sí estás cansada, sí estás herida, sí esto duele. Pero Dios sigue siendo Dios. El trono no está vacío. Cristo sigue reinando, el sepulcro sigue vacío, la promesa sigue viva. Y allí entramos en Isaías 40, que es uno de los capítulos más medicinales de toda la Escritura. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40, 29, 31. Qué maravilloso es esto. No dice que Dios da fuerzas al que aparenta tenerlo todo bajo control, dice que da esfuerzo al cansado, al que reconoce que no puede, al que llegó al borde, al que se quedó sin combustible, al que ya no tiene discurso, ni energía, ni reserva. Ese es el candidato ideal para la fortaleza divina. Y aquí quiero detenerme un momento. La palabra que Isaías usa para esperar tiene la idea de una expectativa tensa, viva, perseverante. No es cruzarse de brazos con resignación. No es sentarse a morir lentamente. Es una espera con memoria y con esperanza. Es decir, no entiendo este presente, pero recuerdo quién ha sido Dios. No sé cómo va a hacerlo, pero sé que no deja inconclusa la obra de sus manos. Esperar en Dios no es pasividad, es dependencia activa. Es seguir mirando al cielo cuando la tierra no ofrece respuestas. A veces el desánimo no nace solo de lo que te pasó, sino de lo que tardó demasiado. Hay personas que no están destruidas por un golpe puntual, sino por una espera prolongada. Oraron y no vieron respuesta. Sembraron y no vieron fruto. Perdonaron y no vieron restauración. Sirvieron y no vieron reconocimiento. Y con el paso del tiempo el alma se desgasta. El cansancio no siempre viene de una tormenta repentina.
a veces viene de una llovizna interminable, pero Isaías dice que los que esperan en Jehová renuevan sus fuerzas. No fabrica fuerzas nuevas desde cero solamente, también renueva las que creías perdidas. Te vuelve a vestir de vigor, te vuelve a poner de pie, te devuelve capacidad de vuelo, de carrera y de caminata. Y me encanta que el texto diga, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Porque no toda la vida se vive volando. Habrá temporadas de alas, sí, pero también habrá temporadas de paso corto. Y Dios no solo te sostiene en los días de águila, también te sostiene en los días de caminata lenta. No solo es Dios de campamentos gloriosos, también es Dios de pasillos de hospital, de oficinas donde anuncian despidos, de mesas vacías, de dormitorios donde alguien llora sin hacer ruido. No solo es Dios de la plataforma, es Dios del proceso. Y si alguien me dice, pero yo ya no doy más, entonces tengo que llevarlo a las palabras de Jesús en Mateo 11, 28 hasta 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas. No dijo descanso para tus agendas, no dijo descanso para tu cronograma, no dijo descanso para tu reputación, dijo descanso para el alma. Porque el problema más grave del desánimo no es que te quita energía física, es que te agota por dentro, te roba gusto, te seca la canción, te vuelve rutinario, te hace mirar todo en tonos grises. Y Jesús no dice vengan a una idea, no dice vengan a una filosofía, no dice vengan a una religión más exigente, dice vengan a mí. Porque el descanso no es un método, es una persona. El descanso del alma no está en controlar cada variable, no está en que todo salga como querías, no está en que nadie te falle, no está en que el diagnóstico cambie mañana. El descanso del alma está en Cristo, en un Cristo manso y humilde de corazón. En un Cristo que no te ata un yugo peor, sino que carga contigo. En un Cristo que no te usa, sino que te recibe. En un Cristo que no te observa con impaciencia, sino con compasión. Hay creyentes que están cansados no solo por la vida, sino por la religión pesada, por la culpa constante, por el legalismo, por sentir que nunca alcanzan, por pensar que Dios está siempre decepcionado. Y Jesús viene a romper eso. Su yugo es fácil y ligera su carga, no porque la vida sea ligera, sino porque no la lleva solo. Esa es la diferencia. El peso puede seguir existiendo, pero ya no cae todo sobre tus hombros. Cristo se mete debajo del yugo contigo. Y todavía quiero ir más profundo, porque algunos creen que si están en Cristo no deberían atravesar tribulación. Sin embargo, Jesús dijo exactamente lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. No nos prometió una vida sin presión. Nos prometió paz en medio de la presión. No negó la tribulación, la ubicó. Dijo, en el mundo la tendrán. Pero también ubicó la paz. En mí tendréis paz. Entonces, el problema del desánimo no se resuelve negando la aflicción, se resuelve cambiando de centro. Si tu centro es la circunstancia, te hundes. Si tu centro es Cristo, tiemblas quizá, pero no te rompes del todo. Y aquí hay algo glorioso. Jesús habla de su victoria incluso antes de la cruz consumada, porque su triunfo es tan seguro que puede anunciarlo anticipadamente. Eso significa que tu batalla presente no está definiendo el resultado final. El cielo ya conoce el final. Cristo ya venció el pecado, la muerte, el infierno y todo principado que quiso levantarse contra los hijos de Dios. De modo que tu desánimo tiene fecha de caducidad, no será eterno. No será dueño de tu historia. No será el idioma final de tu alma. La última palabra no la tendrá la cueva, ni el duelo, ni la traición, ni la escasez, ni el diagnóstico, ni la noche. La última palabra la tiene el Cristo resucitado. Por eso Pablo puede escribir en 2 Corintios 4. 1, no desmayamos, y más adelante en el verso 16, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Eso no significa que Pablo no sufría. Significa que había una renovación más profunda que el desgaste. El cuerpo puede resentirse, las fuerzas pueden reducirse, la agenda puede cansarte, la oposición puede doler.
pero hay una obra interior que Dios sigue haciendo. El hombre exterior se gasta, el interior puede renovarse. Y eso cambia todo. Quizá hoy te sientes muy gastado por fuera. Te pesan los años, te pesan las malas noticias, te pesa la incertidumbre, te pesan las decepciones repetidas. Pero escucha esto con el alma. Lo exterior no tiene permiso para dictar toda la verdad sobre ti. Hay una renovación interior que el Espíritu Santo puede producir aún en medio del desgaste. Puedes estar en lágrimas y a la vez en proceso de restauración. Puedes estar herido y a la vez sostenido. Puedes estar cansado y a la vez lleno de una extraña esperanza, porque el Evangelio no niega la herida, la atraviesa con resurrección. Y Hebreos 12:3 agrega algo decisivo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mira qué frase fuerte, para que vuestro ánimo no se canse. Eso quiere decir que la Biblia reconoce el cansancio del ánimo. Hay cansancio del cuerpo, sí, pero también del ánimo. Cansancio de pelear, lo mismo. Cansancio de sostener lo que nadie ve. Cansancio de interceder por hijos que no cambian. Cansancio de seguir haciendo lo correcto cuando otros prosperan haciendo lo torcido. Cansancio de sembrar y no cosechar todavía. ¿Y cuál es la medicina que propone el texto? Considerad a Jesús. No te contemples solo a ti, no mires solo tus grietas, no midas todo por tu resistencia. Considera a Cristo. Míralo resistiendo la contradicción, el desprecio, la soledad, la cruz, la vergüenza, la noche. Míralo sangrando y aún así amando. Míralo cayendo bajo el peso de la cruz y aún así cumpliendo el propósito del Padre. Míralo. Porque cuando el alma fija los ojos en Cristo, el desánimo pierde parte de su dominio. Y déjame darte una aplicación pastoral muy sencilla y muy urgente. Si el desánimo ha habitado en ti, hoy Dios quiere romperlo, pero no siempre lo hará de la manera en que tú esperabas. A veces lo rompe quitando el problema. Otras veces lo rompe fortaleciendo al que lo atraviesa. A veces cambia la escena, otras veces cambia la espalda que la carga. A veces abre una puerta, otras veces te hace fuerte dentro del cuarto cerrado. Pero siempre, 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 cuando Dios interviene, algo del dominio del desánimo se quiebra. Entonces, ¿qué hacemos cuando sentimos que el desánimo ha hecho casa dentro nuestro? Lo primero es no confundir cansancio con ausencia de Dios. Dios no se fue porque estás cansado. Dios no te dejó porque lloraste otra vez por lo mismo. Dios no canceló tu llamado porque estás en una temporada baja. El Padre sigue ahí. De hecho, muchas veces está más cerca de lo que imaginas. El problema es que el dolor te estrecha la mirada y te hace pensar que si no lo sientes no está. Pero Él permanece fiel. Lo segundo es dejar de aislarte. El desánimo crece en habitaciones cerradas. Busca un hermano maduro, un pastor, una persona de oración, alguien con quien puedas abrir el alma sin maquillaje. Elías creyó que estaba solo, pero no lo estaba. A veces el desánimo también distorsiona la percepción. Te convence de que nadie entiende, de que nadie ha pasado por esto, de que tú eres el único rezagado del reino. Y eso es mentira. Dios siempre preserva compañía, consuelo y pueblo. Lo tercero es hablarle a tu alma con la palabra. No con frases vacías, no con optimismo hueco, no con autoayuda disfrazada de fe. Háblale con Biblia. Dile a tu alma, espera en Dios. Salmo 42:5. Dile, Él da esfuerzo al cansado. Isaías 40:29. Dile, ven a mí y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dile, no desmayamos. 2 Corintios 4:16. Dile, no nos cansemos de hacer el bien. Gálatas 6:9. Dile, Cristo ya venció. Juan 16:33. El alma necesita oír verdad con autoridad. Lo cuarto es volver a Jesús, no solo a la actividad cristiana, porque uno puede seguir activo y estar desconectado, puede seguir cantando y no descansar, puede seguir sirviendo y no sanar. Por eso Jesús no dijo, vengan a trabajar más, sino vengan a mí. Hoy quizá no necesitas hacer más cosas, quizá necesitas volver al centro, volver a la presencia, volver a la intimidad, volver al primer amor, no como nostalgia religiosa, sino como dependencia real. Lo quinto es
Recordar que el desánimo no tiene derecho legal a quedarse para siempre en una casa donde habita el Espíritu Santo. Puede haber entrado, puede haber hecho ruido, puede haberte apretado el pecho durante semanas, pero no tiene escritura sobre tu vida. No es dueño de tu casa interior. El dueño es Cristo. Y cuando Cristo ordena, lo que se había sentado indebidamente tiene que levantarse. Por eso hoy, con todo mi corazón, quiero hablarle a ese espíritu abatido, a esa fe cansada, a ese padre que ya no sabe cómo sostener su casa, a esa madre que se quedó sin lágrimas, a ese joven que sonríe en público y se vacía en privado, a ese siervo que sigue predicando mientras por dentro necesita ser predicado, a esa mujer que cargó demasiado tiempo sola, a ese hombre que no sabe cómo explicar lo que le pasa. No estás descartado, no estás fuera del alcance de la gracia, no estás demasiado roto para que Dios te vuelva a levantar. Y te digo algo más, puede que hoy no salgas de inmediato de todo lo que te duele, pero sí puedes salir hoy de la mentira de que esto será para siempre. Puede que todavía haya proceso, pero no estás sin rumbo. Puede que todavía haya lágrimas, pero no estás sin compañía. Puede que todavía haya preguntas, pero no estás sin Padre. Puede que todavía no veas la puerta abierta, pero no por eso Dios dejó de trabajar. A veces pensamos que la señal de fortaleza es nunca caer, pero en el reino la señal de fortaleza es volver a levantarse aferrado a la mano de Dios. El justo cae 7 veces y vuelve a levantarse, dice Proverbios 24, 16. Y aunque en el verso 10 se nos advierte que si flaqueamos en el día de la adversidad, nuestra fuerza es reducida, el Evangelio viene a decirnos que nuestra fuerza no tiene que depender solo de nosotros. Cristo se vuelve nuestra fortaleza cuando la nuestra no alcanza. Lo que te falta a ti no lo desconoce el cielo. La gracia suple precisamente donde terminan tus recursos. Así que hoy, como exhortación pastoral, te invito a hacer algo muy simple pero muy profundo. Saca al desánimo del trono interior. No negocies más con él. No lo alimentes más. No lo llames prudencia cuando es resignación. No lo disfraces de madurez cuando en realidad es desesperanza. No conviertas en identidad lo que solo fue una temporada. Tú no eres el desanimado. Tú eres hijo, hija del Dios Altísimo, comprado por la sangre de Cristo, sostenido por el Espíritu Santo, acompañado por la gracia, llamado por propósito eterno. Quizá hoy no te sientas fuerte, pero no necesitas sentirte invencible para empezar a sanar. Necesitas rendirte otra vez a Jesús. Decirle, Señor, aquí estoy. No vengo a impresionarte, no vengo a prometerte fuerza que no tengo, vengo a decirte la verdad. Estoy cansado, estoy herido, estoy abatido, pero todavía sé a dónde venir, vengo a ti. Esa oración dicha desde el polvo tiene un aroma precioso delante de Dios. Y yo creo que cuando alguien vuelve así a Cristo, algo se rompe en lo invisible. No siempre hace ruido, pero se rompe. Se rompe el acuerdo con la mentira. Se rompe la alianza con la resignación. Se rompe el dominio del temor. Se rompe la voz que decía, hasta aquí llegaste. Porque cuando Cristo entra a una habitación interior, las tinieblas no discuten, retroceden. Por eso quiero cerrar diciéndote esto, no tomes decisiones permanentes desde un dolor temporal. No entierres tu llamado por una temporada de niebla. No cierres tu Biblia por una semana difícil. No te vayas de la presencia por una noche larga. No renuncies a la promesa porque todavía no ves el amanecer. El mismo Dios que encontró a Elías debajo de un enebro, el mismo Dios que escuchó al salmista hablando con su alma, el mismo Dios que prometió fuerzas al cansado, el mismo Cristo que dijo venid a mí, el mismo que venció al mundo, es el que hoy sigue obrando. Él no perdió poder, Él no olvidó tu nombre, Él no se movió del trono, Él no canceló sus planes para ti. Y aunque hoy solo puedas dar un paso pequeño, dalo hacia Jesús. Si solo puedes orar una línea, que sea hacia Jesús. Si solo puedes llorar, llora delante de Jesús. Si solo puedes susurrar, ayúdame, hazlo. Pero no te alejes del único que puede darle descanso a tu alma. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro sobre tu vida que el desánimo no será tu residencia. Que Dios vuelve a encender lo que se estaba apagando.
que vuelve a soplar sobre tu interior, que donde había cansancio seco empieza a correr agua de esperanza, que donde había una cueva comienza a abrirse una salida, que donde había pan con lágrimas Dios empieza a servirte también pan de fortaleza, que donde había una voz acusadora el cielo levanta una voz paterna, y que donde habita Cristo jamás tendrá la última palabra a la noche. Padre amado, en el nombre de Jesús te pido por cada persona que escucha este mensaje. Mira al cansado, al abatido, al que se quedó sin fuerza interior. Toca al que ha sonreído demasiado tiempo mientras por dentro se quebraba. Levanta al que siente que ya no puede más. Danos el pan del cielo para el camino, el descanso del alma, la voz suave que recompone, la fe para seguir esperando en ti. Rompe hoy el desánimo que ha querido habitar en nosotros y vuelve a encender la esperanza. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Y si esta palabra te sostuvo, te abrazó, te volvió a poner de pie, suscríbete, compártela y envíasela a alguien que hoy necesite recordar que en Cristo todavía hay fuerza, descanso y esperanza.